aplicaciones empresariales basadas en datos e inteligencia artificial. A continuación veremos cómo estas tecnologías también están revolucionando el mundo de la automatización, la robótica y los sistemas embebidos. Nos acompaña Cristian Orellana, ingeniero bilingüe en mecatrónica y desarrollador de software especializado en investigación y desarrollo tecnológico. Su experiencia combina con automatización industrial, transformación digital, analítica avanzada y aplicaciones de inteligencia artificial en entornos empresariales. A lo largo de su trayectoria ha participado en proyectos relacionados con automatización de procesos, optimización de flujos de trabajo e integración de tecnologías inteligentes en sistemas industriales. Hoy conoceremos cómo los modelos de clasificación basados en inteligencia artificial pueden integrarse en dispositivos embebidos y soluciones de robótica industrial. Recibamos con un fuerte aplauso a Cristian Orellana. Muy buenas tardes con todos. Me presento, soy Cristian Orellana. Sí se me escucha bien, ¿verdad? Gracias. Listo. Entonces, bueno, yo también soy parte del equipo de TCS. Ahorita nos vamos a centrar más en lo que es robótica. Y les quiero motivar a que, bueno, en este caso en TCS nosotros estamos trabajando con sistemas de desarrollo de software principalmente, pero Tata involucra más cosas aparte de ese desarrollo de software. A nivel mundial nosotros también podemos manejar industrias y robots para hacer diferentes aplicaciones en otros países. Y eso es en lo que nos vamos a centrar en este momento. Y bueno, aquí les presento yo los proyectos en los que he trabajado. En la universidad. Estos proyectos en los que nos hemos involucrado básicamente consisten en realizar brazos robóticos, modelos en impresión 3D con robots implementados y diferentes conexiones, ¿no? Yo soy ingeniero en mecatrónica y, como les digo, terminé en una empresa que hace desarrollo de software, pero tiene más amplitud a nivel mundial. Si ustedes proponen y se lanzan a hacer más cosas innovadoras dentro de sus propias empresas, incluso pueden llegar a salir del país y aplicar a más implementaciones, ¿no?, en el exterior. Entonces, independientemente de la carrera que sean, que en su caso de sistemas, pueden aplicar y pueden desarrollarse profesionalmente. Bueno, este es mi campo de experiencia en sí, la mecatrónica. Actualmente igual estoy siguiendo una maestría en inteligencia artificial, razón por la cual me encuentro actualmente en esta charla. Y bueno, para empezar, vamos a primero enfrascarnos en lo que es la historia de la robótica. Ustedes pueden apreciar aquí el primer robot que fue implementado a nivel industrial, que es Unamint, que se implementó en 1954, que únicamente nos ayudaba a hacer ensamblaje de máquinas. Pero este es el pasado. Actualmente nosotros manejamos más sistemas que ya nos ayudan a hacer más aplicaciones, como por ejemplo ensamblaje de chips, ya no solo de maquinaria. Tenemos también robots que se encargan de hacer las operaciones médicas, robots que se encargan de explorar Marte, tenemos los robots de Tesla que se encargan ya más para propósito militar, y tenemos los que simplemente nos ayudan a servir café dentro de los restaurantes. Ahora, aquí con esto también nosotros pues nos surge una inquietud y una duda muy prudente, que vendría a ser si los robots y en general la inteligencia artificial puede ayudarnos o nos puede reemplazar a nosotros como personas. Y tenemos que enfocarnos en el hecho de que no es una pregunta no tanto filosófica, sino más bien de realidad actual. ¿A qué voy con esto? Que nosotros no tenemos que vernos como en esta imagen en la que estamos compitiendo en un tablero de ajedrez con la inteligencia artificial o con los robots, sino más bien que son una ayuda como tal. Los robots, si bien es cierto, nos pueden reemplazar, lo hacen en tareas que son demasiado complicadas y demasiado peligrosas para las personas, y es por eso que se desarrolló y se ha ido desarrollando este tipo de optimizaciones para nosotros no vernos tan perjudicados en el futuro. Así es que en vez de vernos como competidores, más bien veámonos como aliados. Los robots en realidad vinieron aquí para nosotros, para ayudarnos a nosotros a hacer mejores nuestras tareas. Debemos prepararnos ante las nuevas tecnologías, eso sí, ya con el lanzamiento de los modelos de larga escala como son Gemini o ChatGPT, e incluso podríamos vernos reemplazados como programadores. No es tan así, sino que es una herramienta que nosotros podemos ocupar para poder surgir más bien profesionalmente. Y en este caso también tenemos que aclarar
que si bien ChatGPT nos puede ayudar y nos puede dar una guía o un código para desarrollar un sistema, realmente quien pone el criterio y quien decide cuáles son las herramientas y cuáles son los programas que nos sirven a nosotros para poder salir adelante somos nosotros. Nosotros tenemos el criterio como para escoger cuál es la aplicación que nosotros queremos darle. Y en la agenda nosotros vamos a ver primero fundamentos de la robótica, en tipo de sensores, actuadores, luego entraremos un poco más en lo que son los fundamentos de la inteligencia artificial, con algunos tipos de inteligencia artificial y posteriormente ya enfocarnos en los que son los modelos de clasificación y cómo se ocupan dentro del ámbito de la robótica, que también veremos unas aplicaciones en la vida real y finalmente una sección de preguntas y respuestas. Entonces empecemos con definir qué es un robot. Básicamente, como bien lo dice la diapositiva y bueno, como bien lo dice y lo definió Joseph Engenberger, que es la persona que empezó con esto de la robótica industrial, es básicamente una máquina programable capaz de realizar tareas repetitivas y peligrosas para los seres humanos, mejorando la eficiencia y la productividad. Entonces, en síntesis es lo que les estaba comentando anteriormente. Los robots, si bien es cierto, nos están reemplazando en tareas que no son tan amables o amigables con el ser humano y precisamente por eso es que se empezaron a desarrollar. Por ejemplo, tenemos los brazos robóticos, nosotros aquí podemos ver la fotografía de Joseph precisamente, que se encarga de hacer los ensamblajes de máquina y aquí nosotros podemos imaginarnos a cómo estaba gestionado en un inicio las líneas de ensamblaje de Ford, por ejemplo, en donde cada persona se encargaba de realizar una tarea específica repetitiva que resulta hasta cansado y puede llegar a tener problemas con la maquinaria que manejaba, ya sea accidentes laborales como cortes y demás. La robótica, en cambio, es ya enfocándose más en el hecho de cuáles son las herramientas que nosotros ocupamos para ya desarrollar un sistema de robots y diseñarlo para que nos pueda ayudar a nosotros en el desarrollo de las teorías que nosotros queremos generalizar. En este caso se involucra tanto la mecánica para realizar los movimientos, aquí están más lo que son los actuadores. Tenemos la electrónica que nos ayuda a hacer la captación de las diferentes señales que nosotros recibimos desde el exterior y la comunicación mediante señales electrónicas. Y tenemos la inteligencia artificial o el desarrollo de sistemas que pues nos ayuda a hacer los patrones y a identificar cuáles son las acciones que se tienen que dar para que un robot pueda actuar de forma correcta. Mezclando estas tres ingenierías que vendría a ser la mecánica, la electrónica o la eléctrica y la inteligencia artificial y el software, nosotros combinamos y formamos y llegamos finalmente a lo que es la robótica. Ahora vamos a ver los diferentes tipos de robots que nosotros manejamos. Por ejemplo, a nivel industrial tenemos principalmente los robots, los brazos robóticos, que nos ayudan a hacer tareas repetitivas en el ensamblaje particularmente. Por ejemplo, podemos apreciar que en este caso está haciendo en la primera imagen de la parte superior derecha, está un robot ensamblando engranajes para una maquinaria final. Luego tenemos los móviles, y aquí, bueno, muchos de ustedes supongo tendrán Rumbas, que son las aspiradoras robóticas que nosotros tenemos en nuestra casa. Básicamente son las que actúan desplazándose sobre las superficies y nos pueden ayudar a hacer cosas domésticas como aspirar o barrer. Los autónomos, que vendrían a ser más bien parte de los autos Tesla, nosotros sabemos que estos se conducen automáticamente tomando sus decisiones y demás, y pues nos llevan y nos ayudan a hacer el transporte diario, ¿no? Tenemos los humanoides, que ya tienen apariencia más humana, valga la redundancia, en el que, bueno, se ocupan más para tareas de interacción social. Estos robots no se encuentran aquí en Ecuador, sino más bien en otros países como Japón, y realmente dentro de cada hotel o dentro de cada cafetería pueden encontrar estos pequeños seres como para que nos atiendan con las actividades que nosotros requiramos hacer. Y ahora nos enfocaremos en lo que son los modelos de inteligencia artificial en general. Como pueden apreciar, primero tenemos que definirlo y es básicamente el campo de la ingeniería en sistemas que nos ayuda a realizar modelos que requieren aprendizaje, razonamiento, percepción y resolución de problemas. En este caso, dentro de la robótica, nos ayuda a hacer que el robot independiente del ser humano pueda tomar sus propias decisiones y pueda actuar con base en los patrones que haya identificado
anteriormente, dependiendo de todas las señales que capture a través de los sensores. Tenemos diferentes tipos de inteligencia artificial. La inteligencia artificial reactiva, que simplemente responde a estímulos, es aquella que, bueno, del robot únicamente lee la información a través de los sensores, ya sea temperatura, distancia, ya sea humedad en el ambiente, y toma una acción. Puede mover un motor, puede mover un servomotor o empujar con un brazo mecánico, respondiendo a lo que está recibiendo como señal. Luego tenemos la inteligencia artificial con memoria limitada, en donde podemos ver los robots móviles. En cambio, estos sí necesitan saber por dónde ya pasaron, necesitan tener un pequeño contexto de por dónde caminaron para poder seguir con la actividad que tienen que realizar. La inteligencia artificial basada en la teoría de la mente, ya que va más en el ámbito futurista, esto todavía no se ha conseguido, y es que la inteligencia artificial ya sea capaz de poder razonar completamente como un ser humano. Y bueno, la hipotética que es la inteligencia artificial autoconsciente, que en este caso ya vendría a ser la inteligencia artificial que completamente reemplazaría a un humano en cuanto a sentimientos incluso, porque tendría conciencia en sí mismo. Bien, entonces teniendo este contexto de inteligencia artificial, bueno, hablando un poco más en particular, los algoritmos de inteligencia artificial se pueden dividir en dos. Los que son más especializados, como vendría a ser el modelo de ChatGPT o de Gemini, y los Narrow Artificial Intelligence, que únicamente nos ayuda a hacer la recolección de datos y la predicción. Un modelo de inteligencia artificial es básicamente un programa, digamos, que nos permite hacer predicciones de cualquier cosa, con base en los datos históricos que nosotros almacenamos. Y tenemos aquí los modelos de clasificación, es decir, que yo tengo un conjunto de datos y con base en ese conjunto yo hago la predicción de a qué conjunto pertenece, a qué clase pertenece. Y por otro lado tenemos las regresiones, los modelos de regresión que me ayudan a establecer un patrón con base en el tiempo, con datos históricos, para ver cuál es el siguiente dato que a mí me convendría dentro de mi modelo. Entonces, con este contexto, teniendo en cuenta que tenemos dos, el de clasificación y el de regresión, en síntesis los dos nos ayudan a hacer la predicción ya sea de un grupo o de un comportamiento histórico. Entonces enfoquémonos en el de clasificación. En este caso tenemos dos modelos, ya vendría a ser el modelo que me ayuda a hacer clasificaciones binarias, en el que solamente tengo dos clases, y en el multiclase, ya el modelo de clasificación multiclase, que puedo tener dos o más. Por ejemplo, en el de binario podemos tener nosotros una bandeja de correo electrónico en el que nosotros queremos hacer depuración y tenemos básicamente dos clases que identificar, los que son de spam y los que son de no spam, para ver cuál es el que realmente me interesa. Y por otro lado, en el multiclase hay una base de datos que se ocupa muchísimo para prácticas, que me ayuda a mí a clasificar los diferentes tipos de vinos, con base en algunos datos internos de la calidad del vino y demás. Ese vendría a ser multiclase porque tenemos diferentes clases de vinos, ¿ya? Ahora vamos a entrar un poco más en lo que son los modelos en sí de clasificación que nosotros tenemos, y el primerito que nosotros vamos a revisar es el de regresión logística. Como ustedes pueden ver aquí, nosotros básicamente tenemos diferentes puntos separados, los puntos de color azul y los puntos de color rojo. Entonces, ¿qué es lo que nos ayuda a hacer el de regresión logística? Es básicamente trazar una función, una línea que divide a los dos grupos. Por otro lado tenemos el de máquinas de soporte vectorial, que si bien en este caso también estamos haciendo una línea para dividir a los grupos, si se pueden dar cuenta, en el de regresión logística es capaz de hacerme la línea en con diferentes ángulos, ¿no? Con curvas. En cambio el de regresión de máquinas de soporte vectorial únicamente es un hiperplano que vendría a ser una línea recta, y este hiperplano también podría extenderse no solamente al bidimensional sino al de 3 dimensiones, y también considera un margen de distancia entre los dos grupos como para poder hacer la división entre los cuadrados verdes y los círculos amarillos. Por otro lado tenemos el algoritmo de clasificación de K vecinos más cercanos, que en este caso lo que hace es buscar centroides que involucre a los dos grupos. Bueno, en este caso tenemos 3. Cada uno de los grupos tiene un centroide en particular. Entonces lo que se hace es identificar cuál, si es que yo tengo un nuevo dato, que en este caso sería el PI, cuál sería el grupo al que se encuentra más cerca de cada uno de estos.
y ahí es en donde se puede ver la distancia hacia el centroide que nosotros tenemos en cada uno de los grupos de las clases. Y finalmente los bosques aleatorios, que vendría a ser, ustedes sí han de haber visto el meme que dice que simplemente es un conjunto de ifs y else. Si por ejemplo, mi valor x es menor a 60, pasa a la barrera del lado izquierdo. Si es que es mayor a 70, dice que sí y le pinta de color verde. Si es que es mayor a 70 y la respuesta es no, me pasa al siguiente filtro. Si es que es menor a 20, me pinta como sí y le pinta como negro, perdón, como rojo. Como ustedes pueden ver, es básicamente eso, es un conjunto de ifs y else. If, else, if, else, if, else, hasta que a mí se me hace la separación en los grupos que nosotros tenemos en la parte superior derecha, que vendrían a ser los puntos verdes y los puntos rojos. Eso con respecto a los bosques aleatorios. Y finalmente, el que más se ocupa para hacer la clasificación vendrían a ser las redes convolucionales, que aquí en cambio nosotros podemos trabajar ya con imágenes, no solamente con datos planos en bidimensional como vimos anteriormente, sino que ya son imágenes reales, cada una de estas igualmente traducidas a números internamente para poder hacer la correlación de patrones. Entonces, por ejemplo, aquí podemos identificar la imagen de un gato. Esta imagen se va a través de cada una de las capas de la red neuronal hasta que llega finalmente a la salida y ahí le hace la clasificación. Como ustedes pueden ver, va directamente pasándole los píxeles desde la imagen real hacia la imagen de la parte derecha, reduciendo la calidad para poder así hacer la distinción de cada uno de los animales. Hablando ahora sobre las aplicaciones en el mundo real y cómo es que los algoritmos de clasificación nos pueden ayudar, podemos apreciar primero en el ensamblaje. Nosotros podemos ocupar cámaras para poder hacer la visión por computadora de todos los elementos que nosotros requeramos y hacer la clasificación para ver si es que tenemos que hacer el ensamblaje de esta pieza en tal posición o en otra. Tenemos igual la clasificación para los robots pintores, podemos hacerle que una sección del carro, dependiendo de la potestad del cliente, sea de color azul o de color verde. Luego tenemos en la agricultura, por ejemplo, los robots que se encargan de hacer la recolección de frutas tienen que identificar cuál es la fruta que está madura y cuál es la que todavía está verde para poder seleccionarla y poder recolectarla de los campos, o bien podríamos determinar mediante los sensores de humedad si la tierra es suficientemente húmeda como para que para que la planta pueda alimentarse, o si es que el robot, que es el que se encarga de hacer el regadío de la planta, pues tiene que humedecerle más a la tierra. Y nosotros podemos ver aquí, por ejemplo, una línea en la que nosotros podemos representar los valores en los que se censa nuestro valor del sensor de humedad. En este caso tenemos en la línea horizontal los valores que pueden ser de color verde y de color rojo, y podemos tener un umbral que se representa con la línea vertical, y con un algoritmo internamente podemos determinar si es que nuestra medición de la humedad cruza de esa línea, sería de color verde y querría decir que ya está totalmente humedecido. Si es que no cruza ese umbral y es de color rojo, tenemos que seguir regándole agua. Entonces, por eso es que se ocupa la clasificación. En este caso tenemos una clasificación binaria. Podemos ver en el mundo de la salud y de la medicina, en el que ya no solamente nos involucramos con datos de los clientes o de los pacientes, más bien dicho, en donde son estáticos, sino tenemos que evaluar también con memoria cuáles fueron las condiciones a través de la historia para ver si un paciente está sano o está enfermo. Y bueno, para los robots que se encargan de hacer la exploración en Marte, realizan igualmente con redes convolucionales lo que es la clasificación de rocas para hacer el estudio aquí directamente en la Tierra, y también visión artificial para los robots de seguridad que tienen que identificar si es que una persona es un criminal buscado o simplemente es un civil que se encuentra caminando por las aceras. Bien, entonces ya para concluir, nosotros tenemos que la inteligencia artificial es un elemento que convierte a la robótica en ya sistemas independientes que se encargan de realizar las actividades sin necesidad humana.
Y la robótica nos elimina en sí el trabajo humano, sino el trabajo que realmente no es apropiado para las personas. Lo mismo va con la inteligencia artificial. Son tareas que nosotros realmente no necesitamos hacer o no queremos hacer, por lo que tenemos que asignarlas por lo pesadas o por lo fuerte que son, y realmente necesitamos un apoyo en eso. Bien, entonces con eso terminaríamos. Muchísimas gracias por prestar su atención. No sé si tienen alguna inquietud. Agradecemos a Cristian por compartirnos su experiencia con aplicaciones innovadoras basadas en inteligencia artificial y pues por contarnos, ¿no?, su experiencia con temas de robótica industrial. Ahora vamos a hacerle un obsequio por parte de la institución por su valiosa participación en estas jornadas.